Buenos días. Buenos días, Dania. Buenos días, Valentina. Buenos días, Fabi. Buenos días, Aarón. Buenos días, Diego. Espero se encuentren muy bien. Vamos a ver. Buenos días, Fabi. Buenos días, Valentina. Vemos 6. Vamos a esperar un Buenos días, poquito. mister. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Qué bueno, Diego. Buenos días, Aarón. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Lucas. Vamos a esperar unos minutitos más para poder empezar, ¿verdad? Necesito que tengan su libro. Hoy solo vamos a trabajar con el libro de sociales. Ya vemos 6. Dania, ¿qué tal, Dania? Bien. Qué bueno. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Gracias, Qué gracias. bueno. Ok. Bueno, vamos a esperar un poquitito más para que ingresen. Ok. Bueno, espero estén bien. ¿Verdad? Vamos a esperar un ratito. Solo 6 participantes, sabemos. Bueno, 7. Michelle Arana, buenos días. Hola. Hola, hola. Bueno, en el transcurso de la clase se van a ir ingresando los demás, van a ir ingresando. Pero necesito que tengan su libro de sociales, nada más. En el libro vamos a trabajar, ese libro. Ok. Bueno, espero se encuentren bien. Y buenos días. Gracias, Michelle. Tenemos bien poquitos, pero sí vamos a iniciar. Que solo vemos 7 participantes. Ajá, Michelle. Ok. Bueno, vamos a esperar un minutito más para poder empezar. Solo vemos 7. Buenos días, Genesis Sasso. Buenos días, Betsabe. Ok, ya vemos 9. Ya vamos empezando. Ok. Bueno, vamos a empezar, como les digo, vamos a trabajar con el libro de sociales. Ok. Y ya pasaron 5 minutos. Solo vemos 9 participantes. En un poquito, mister. Vemos bien poquitos. Esperamos que se ingresen los demás. Ok. Hace lista, mister, y a los que estén puntos. Sí, se lo estoy pasando lista. Lo tengo. Gracias, Diego. Ok. Bueno, vamos a empezar porque ya pasamos prácticamente 4 minutos. Buenos días, Pablo. Ok. Vamos a empezar. Y necesito que tengan su libro. Ok.
Bueno, ya pasamos 5 minutos e iniciamos. Ok, vamos a orar ahí donde estamos, con los que estamos. ¿Verdad? Vamos a empezar nuestra clase. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por un día más, ¿verdad? Padre, te damos gracias esta mañana porque tú nos tienes un día más recibiendo la clase de sociales. Bendice a los chicos y a las chicas de sexto grado B, a los que han ingresado, bendíceles, y a los que aún no han ingresado, también, Padre, bendíceles, guárdales, guarda a sus padres, protégeles de todo peligro, guárdalos de todo virus, de toda enfermedad. Y así también pedimos por cada una de las familias del Colegio El Camino, por los maestros, por sus familias, también por el mundo entero, por nuestro país, para que este virus pueda bajar, ¿verdad? Pueda bajar lo que son las cantidades de personas que se han enfermado. Ayúdanos a poder siempre confiar en ti en todo momento. Quédate con nosotros. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno. Habemos 9. Voy a compartir lo que es pantalla, ¿verdad? Necesito que tengan su libro de sociales y vamos a empezar con el contenido de la colonia en América, ¿verdad? Ok. Tenemos ahí miércoles 7 de octubre del año 2020. ¿Sí? Somos de la diferencia con Jesús. Iniciamos nuestro contenido, ¿ok? Cuando le pida de su participación, active su micrófono y empezamos, ¿ok? Tenemos ahí el objetivo: investiga y presenta con claridad e interés las características económicas, sociales y políticas del periodo colonial de América, ¿ok? Tenemos nuestro logo y empezamos con la colonia en América. Ok, la colonia en América. La colonia española en América. Este es como un breve resumen de lo que se dio. Dice que la colonia española en América fue la primera y la más extensa de todas las colonias, aparte de las diferentes colonias que fundaron, ¿verdad? Los diferentes países europeos que se dieron a la búsqueda, ¿verdad? Al descubrimiento, a la colonización de nuevas tierras. ¿Verdad? La más grande fue de la colonia española en América. Fue la más extensa, ya que ocupó la mayoría del territorio de la actual Hispanoamérica. Empezó desde el Río de Plata, que es en Argentina, hasta los territorios mexicanos, incluyendo parte del Caribe y las Antillas. En este territorio se fundaron lo que fueron 4 virreinatos, se dieron 4 virreinatos. En este caso, el primer virreinato fue de la Nueva España. Este virreinato estaba desde lo que era México hasta incluyendo lo que es, en este caso, Centroamérica. Toda esa parte lo estaba dominado, ¿verdad? Estaba dirigido por el virreinato de la Nueva España. El virreinato de Perú se estableció en la región de Perú y sus alrededores. Entonces, también fue parte de la colonia española. El siguiente virreinato fue el de Granada. Este se estableció en la parte de lo que es de Sudamérica, de los países o de las regiones que ahora son Colombia, Venezuela y parte de Ecuador. Entonces tenemos ahí que el virreinato de la Nueva Granada se estableció en estas regiones, en estos países. Y el último virreinato, el cuarto virreinato, fue el de Río de Plata, que se desarrolló en Argentina, ¿verdad? Y parte de lo que fue Chile y sus alrededores. Entonces ahí tenemos que la colonia española, ¿verdad?, en América fue la más extensa de
de las demás colonias que fundaron los diferentes países europeos que vinieron a conquistar, ¿verdad? A descubrir diferentes territorios con el fin de enriquecer a sus reinatos. Entonces, tenemos ahí que fueron 4 virreinatos los que se dirigieron en esta zona. Ahí tenemos las siguientes imágenes. Podemos observar cómo ellos dominaron, ¿verdad?, a la población indígena, utilizando, ¿verdad?, sus formas de vida, ¿verdad?, sus trabajos, su manera de cómo poder sobrevivir, ¿verdad?, a través de la economía. Entonces, modificaron todo el estilo de vida que tenían estas personas en estas regiones, ¿verdad? Entonces, ya ellos ya no podían dirigir, ya no podían mandar, ¿verdad? En el caso de las civilizaciones indígenas, que tenían un líder supremo, tenían una jerarquía social. Entonces, todo esto cambió cuando se dio lo que es la colonia. ¿Por qué? Porque vienen militares de Europa a tomar posesión de estos lugares. Y podemos observar las imágenes, ¿ok? Ahí se encuentran en la primera imagen, ¿ok? Tenemos ahí a los militares, ¿ok?, españoles, y dirigiendo a las personas indígenas, a la civilización indígena. De igual forma, tenemos en la segunda imagen, donde eran dirigidos para poder realizar lo que era las diferentes actividades económicas para poder subsistir, ¿verdad? Para poder llevar lo que era todos estos intercambios que se tenían a través de las diferentes actividades económicas que ellos desarrollaban, las trasladaban a Europa. Y podemos observar también que utilizaban a sus esclavos, ¿verdad? Los esclavos negros que podemos ver acá, que eran provenientes de África. Entonces, todo cambió a través de la colonia. Tenemos también algunas consecuencias que son importantes en lo que se dio en el desarrollo de la colonia. Y necesito que me ayude Dania leyendo lo que es este párrafo. Ok, Dania, le voy a activar su micrófono. Ok, le escuchamos, Dania. Consecuencias de la colonia en América. Una de las importantes consecuencias de esta colonización fue el mestizaje en América. Los reyes establecieron una política exterior marcada por los enlaces matrimoniales con varias familias reales europeas que resultaron en la hegemonía de los Habsburgo en Europa de los siglos XV1, 16 y 17. Ok, Dania. Ay, mister, es que a mí me cuesta leer esto. No importa, está bien, gracias, Dania. Siglos 16 y 17. Ok, gracias. Entonces tenemos ahí. 16 y 17. Ok, gracias. Entonces tenemos ahí que ellos, ¿verdad?, se dio ciertas consecuencias en este proceso. Primero, en el descubrimiento, sometieron a toda la civilización indígena. En la colonización, cambiaron su estilo de vida, infundando lo que era una religión, ¿verdad? Ya no eran una religión politeísta, sino que ya se volvieron a la religión que ellos establecían. Entonces, todo cambió. Ahora, se vienen las consecuencias en la colonia. Como decía Dania, ¿verdad? Después, ¿verdad?, de todos los procesos de colonización, de descubrimiento, ¿verdad?, se dan estas importantes consecuencias, lo que es el mestizaje, ¿ok? Se da una nueva raza en América, ¿ok? Los reyes de España, ¿verdad?, o europeos, establecen diferentes políticas que fueron bien marcadas por enlaces matrimoniales. Ahora, estas familias eran poderosas, estas familias eran de reinados. Ahora, eran familias reales europeas, eran de los diferentes países europeos. Podemos hablar de Francia, podemos decir de Portugal, de España, ¿verdad?, entre otros, de Inglaterra, ¿verdad?, que fueron como los más países que tuvieron este proceso. Entonces, que se basaron en este proceso. Entonces, resultaron una
hegemonía, perdón. Entonces, ¿qué es la hegemonía? Es la supremacía que establecían, ¿verdad? Familias que fueron bien influyentes en este proceso. Los Habsburgos fue una familia europea muy reconocida, ¿verdad? Que tenía bastante poder en Europa. Entonces, esto se dio en el siglo XVI y en el siglo XVII. Ahora, también surgen lo que son las enfermedades, porque recordemos que también viene consecuencias de todo esto, las enfermedades, nuevas enfermedades, que lo que hace es devastar, digámoslo así, o bajar, ¿verdad? Bajar lo que era la población indígena a un 90%. Entonces, a través de estas enfermedades que ellos transmitieron a este pueblo. Entonces ahí tenemos que los Habsburgos eran una familia muy influyente y poderosa en Europa durante estos siglos. ¿Ok? Ahora, tenemos que la colonia en América se desarrolló por 3 sistemas. ¿Ok? El sistema económico, el sistema social y el sistema político. ¿Ok? Y tenemos ahí unas imágenes relacionadas con cada uno de los sistemas. ¿Ok? El sistema económico, ¿cómo estaba basado? Estaba basado en el desarrollo de diferentes o en la práctica de diferentes actividades. En especial era la agricultura. Con esta actividad ellos, ¿verdad? Podían lo que era generar, ¿verdad? O mantener la economía para poder hacer intercambios comerciales, como también explotar otros productos, los cuales eran comercializados en Europa. Luego también tenemos cómo cambió el sistema social que se tenía en ese momento, ¿verdad? En la vida de este pueblo indígena o de los pueblos indígenas. Entonces cambió todo, ¿verdad? Cambiaron sus formas de vida, cambiaron sus líderes. En el sistema político de igual forma, se crearon leyes, se crearon virreinatos, ¿verdad? Se crearon cabildos donde quienes eran los que dirigían estos lugares eran los españoles o los diferentes países que habían conquistado en las diferentes regiones. En este caso, fueron los españoles, ¿verdad? Quienes dirigieron este sistema político. Ahora tenemos lo que es el sistema económico. El sistema económico, ¿me puede ayudar con la lectura del primer párrafo? Diego, por favor. Sistema económico. Uno de los cambios que se realizaron y que fueron inmediatos en este periodo fue el sistema económico, que cambió y pasó a ser una agricultura de trueque a una exportación, con la explotación de otros recursos del sur del continente. Ok, gracias, Diego. Tenemos ahí que el sistema económico cambió. Ok, al principio, ¿verdad? Según lo que estudiamos, lo que vimos en las civilizaciones maya, la otra era la azteca, la inca, los chibchas, practicaban diferentes actividades económicas a través de trueques, ¿verdad? Pero esto cambió sucesivamente. La agricultura ya iba a ser un trueque a través de exportación. Y también utilizaron otros recursos, los cuales fueron explotados, que eran provenientes de Sudamérica, de la parte sur del continente, para poder ser comercializados. Entonces, realizaron diferentes periodos, ¿verdad? Su sistema económico cambió a través de las nuevas normas que establecían lo que eran los españoles. Entonces, tenemos ahí que pasó de ser, ¿verdad? Una agricultura a través de trueque, como les digo, a una exportación. ¿Okay? Entonces tenemos ahí que también se creó lo que era una casa de concentración de Sevilla. Esta casa de conservación o este lugar se encargaba de controlar, ¿verdad? Lo que era el comercio, como la navegación que se tenía de España hacia América o viceversa, con el fin de que otros países europeos no pudieran aprovecharse o beneficiarse de las riquezas americanas. Recordemos que ellos eran bien celosos en esto, ¿verdad? Entonces,
ellos protegían. ¿Por qué? Porque ya tenían la riqueza, ya se habían establecido en estos lugares. Entonces tenemos ahí que se creó esta casa, ¿verdad? Que era como un lugar muy especial para ellos, importante para ellos, que controlaba el comercio de navegación de España hacia América y viceversa. Ahora, no podían dejar que los ingleses o que los franceses o que los portugueses pudieran entrar a estas tierras. ¿Por qué? Porque también se iban a aprovechar de lo que fue, de la riqueza que ellos ya habían obtenido o habían descubierto. Entonces podemos ver, así como perdieron ellos, ¿verdad? En el caso de los españoles que perdieron, cuando hablábamos del descubrimiento, ¿verdad? De la colonización, que perdieron algunos sectores. ¿Por qué? Porque otros países europeos llegaron a esos lugares. Entonces, tuvieron que buscar otras alternativas para poder descubrir nuevas tierras. Entonces, en eso se basaba, que ellos tenían que proteger las riquezas americanas que ya tenían. Y podemos ver ahí dos imágenes. Okay. La primera, aprovechando los recursos de la agricultura para poder mantener lo que era la economía. Y luego también trabajando, ¿verdad? En las tierras. ¿Qué pasó? Cambió todo el proceso, ¿verdad? Ahora eran dirigidos por los españoles para poder trabajar y para poder mantener la economía de España. ¿Okay? Ahora tenemos el sistema social. Okay, vamos a pedirle a Pablo Cerritos que nos lea el primer párrafo. ¿Okay? Sistema social. Cambiaron las escalas de las clases sociales que tenían establecidas las civilizaciones indígenas. Estaban definidas por el aspecto económico y la descendencia. Ok, gracias, Pablo. Ok, tenemos ahí que se cambió lo que fueron las escalas sociales que tenían ya establecidos los pueblos indígenas o las civilizaciones indígenas. Y estaban definidas por un aspecto económico y cuál era su descendencia. Cuando hablamos de la descendencia, hablamos de los que eran provenientes, ¿verdad? De los españoles, en este caso, hijos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos ahí, cambió todo el proceso de la pirámide, cómo se establecían lo que eran los pueblos indígenas. Recordemos que los pueblos indígenas tenían la nobleza, ¿verdad? Tenían los trabajadores, estaba organizada por una pirámide donde había un supremo, ¿verdad? Había un gobernante. Pero en este caso, cuando viene la colonia, cambia todo eso. Los españoles van a ser los supremos en este caso, van a ser los primeros en la pirámide y ellos estaban en la cúspide, ¿ok? Entonces tenemos ahí que los españoles eran quienes se ubicaban en la primera posición. ¿Por qué? Porque ejercían lo que era el poder, ¿verdad? El poder en esos lugares. Ahora, en el siguiente nivel podemos ver a los criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. Ok, entonces, ¿qué pasó acá? Se da el mestizaje, ¿verdad? Nacen lo que son algunos hijos de los españoles en tierras americanas, por lo cual se vuelven como criollos. Y tomaban también posesión, ¿verdad? En esta pirámide. ¿Por qué? Porque eran hijos de los líderes, ¿verdad? Entonces se da también lo que son los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Eran los hijos de españoles con los indios. Entonces, algunos de los indios también, ¿verdad? Tomaron alguna posición en las cuales pudieron tener un rango, pero según lo que son en el caso de los mestizos. Pero en la mayoría de casos, según la historia, todos fueron sometidos en la mayoría, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los criollos, lo vuelvo a repetir, eran los hijos que nacían en España y los mestizos eran los hijos que se daban a través de los españoles con los indios. ¿Ok? Seguimos.
Ahora tenemos la tercera posición. Ok, ¿me puede ayudar Gerardo, por favor, leyendo lo que es el párrafo donde dice la tercera posición? Ok, lo escuchamos. En la tercera posición se encontraron los indios quienes realizaban el trabajo y mantenían el modelo económico. Ok, gracias Gerardo. Entonces tenemos ahí que en esta posición se encontraban los indios, ¿verdad? Así como lo vimos anteriormente. Se encontraban los indios y ellos eran quienes trabajaban. En este caso eran los indígenas, ¿verdad? Quienes trabajaban por mantener el modelo económico que querían, ¿verdad? Que se habían establecido los españoles, ¿verdad? A través de trueques, por medio de la agricultura, como también la explotación de diferentes productos que provenían del sur, de Sudamérica, ¿verdad? Para poder ser comercializados y poder ser vendidos, ¿verdad? O comercializados en Europa. Entonces, esto buscaban lo que era mantener el modelo económico para los reyes de España. ¿Ok? Y tenemos como última posición, ¿me puede ayudar, por favor? Nati. Nati, ¿le escuchamos? Nati. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Aló? Hola. Hola. Ahí está. Ok, Nati, le escuchamos. Leo esto. Sí, el último párrafo. Y en la última posición. En la última posición se encontraban los esclavos negros. Ellos provenían de diferentes lugares de África. Ok, gracias, Nati. Entonces, en esta posición estaban los esclavos, ¿verdad? ¿Cómo provenieron ellos? Provenieron de las diferentes búsquedas que los españoles hicieron, o las diferentes civilizaciones, ¿verdad? O los pueblos europeos que buscaron, ¿verdad? Nuevas tierras. Entonces, tomaban a los negros, en este caso como esclavos, para que ellos fueran también trabajadores, para que trabajaran para ellos. ¿Por qué? Porque mantenían también el modelo económico junto con la civilización indígena. Entonces, tenemos ahí como la última posición que se encontraban los esclavos, ¿verdad? Que eran, ¿verdad? Sometidos a diferentes trabajos, que eran maltratados. Y podemos observar las imágenes. ¿Ok? En la primera, la tercera posición, ¿verdad? En la primera imagen, se está mostrando cómo ellos trabajaban en la agricultura para mantener el modelo económico que ellos querían lograr. Y en la última se encuentra lo que es tanto la civilizaciones indígenas, como los esclavos, en este caso los negros africanos, ¿verdad? Que trabajaban, ¿verdad? Para los españoles. Seguimos. Ahora tenemos el sistema político. En el sistema político, ¿me puede ayudar con la lectura, por favor? Vamos a ver, Michelle Arana. Michelle Arana, ¿me puede ayudar? Hola, mister. Hola, Michelle, le escuchamos. Sistema político. Este Ok, modelo fue diferente al que tenían los indígenas, que poseían un líder y un consejo. Los españoles impusieron instituciones que se encargaban de velar por las decisiones y el orden de nuevas colonias. ok, gracias, Michelle. Entonces tenemos ahí, el sistema político cambió, ¿verdad? Cambió la pirámide de quienes ejercían el poder. Entonces, poseían, ¿verdad? Que los indígenas antes de ser descubiertos, antes de ser civilizados, tenían una pirámide que ellos respetaban. Tenían un líder y un consejo. Ahora, vienen los españoles e imponen, ¿verdad? Impusieron instituciones que se encargaban de velar por las decisiones y el orden de las nuevas colonias. Entonces se establecen en estos lugares, toman a los indígenas como esclavos, como trabajadores, y ellos gobiernan en estos lugares. Y podemos observar dos imágenes relacionadas, ¿verdad? Sobre cómo se daba el sistema político. Entonces, el sistema político también, recordemos que ellos establecían normas, leyes que se
que se respetaran en estos lugares, con el fin de darle mejor, ¿verdad? Aportar, ¿verdad? A la economía de lo que era Europa. Entonces tenemos ahí lo que es esas imágenes, ¿ok? Relacionadas con los sistemas políticos. Ahora, el sistema político también estaba desarrollado por las siguientes partes: por virreinatos, ¿verdad? Por audiencias, por capitanías generales, por cabildos o ayuntamientos. Y en cada una de ellas está relacionada una imagen. Si podemos observar los virreinatos, recordemos que se dieron 4 virreinatos en lo que fue América, ¿verdad? Ahora, en las audiencias eran como un grupo de españoles que dirigían, que hacían velar, ¿verdad? Que trabajaban porque se cumplieran lo que fueran las normas, ¿verdad? O las leyes que ellos establecían. Las capitanías generales, ¿verdad? Se dedicaban también a los trabajos, a tener ordenada lo que eran las civilizaciones. Y los cabildos o ayuntamientos eran los lugares donde ellos permanecían. Que vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Entonces tenemos ahí los virreinatos. ¿Qué me puede ayudar, por favor, con la lectura? Rafael. Rafael, ¿puede ayudarnos con los virreinatos? Los virreinatos, ¿verdad? Sí. Ok. Eran representantes del rey de España en los territorios conquistados. Ok, gracias. Entonces tenemos ahí que los virreinatos eran representantes, personajes importantes para los reyes de España, ¿verdad? ¿Quiénes conquistaron estos territorios? Entonces ellos tenían que velar, eran como los que dirigían estas civilizaciones, ¿verdad? Estos lugares, estas colonias. Entonces eran los que podían tomar, ¿verdad? O dirigir que fueran las diferentes, digamos así, valga la redundancia, las diferentes colonias, ¿verdad? Que estaban a sus alrededores. Entonces, ahora tenemos las audiencias. Las audiencias, ¿me puede ayudar, por favor, con la lectura Milena Ibáñez, por favor? ¿Puede activar su micrófono? Eran parecidos a los tribunales donde se creaban leyes y se resolvían problemas políticos y legales. Ok, gracias. Entonces tenemos acá las audiencias. Era como los tribunales, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las noticias, que los tribunales llevan a alguien a apresar, a alguien que tiene que cumplir con una condena por algún delito. En este caso, eran parecidos a estas acciones, ¿verdad? Se creaban leyes y también se resolvían problemas políticos y legales de las colonias. Entonces, eran personas que dirigían este tribunal, que dirigían estas audiencias, que trabajaban por mantener un orden, ¿verdad? Para que todo lo que se desarrollara dentro de las colonias fuera de forma correcta, ¿okay? Que no se estuvieran aprovechando, ¿verdad? Entonces, ¿todo por qué? Para poder mantener prácticamente la economía de España. Ahora tenemos la siguiente. Tenemos las capitanías generales. En las capitanías generales eran los encargados, ¿verdad? En este caso eran los militares, de mantener un orden. Ellos se ubicaban de forma alejada y también se establecían como para poder tener un mejor control y dominio de los territorios, dando seguridad. Entonces, podemos observar la imagen que dentro de estos lugares, de esas colonias, ellos eran quienes daban, quienes dirigían, quienes mantenían un orden dentro de estos territorios. Entonces, también controlaban lo que eran las actividades que los esclavos, ¿verdad? En este caso, los trabajos que hacían a través de la agricultura. Ellos estaban pendientes de que todo se hiciera correctamente. ¿Ok? Y tenemos por último los cabildos o ayuntamientos. Tenemos, por favor, ¿me puede ayudar con esta parte, con los cabildos y ayuntamientos? Por favor, vamos a pedirle vamos a ver,
a Dania. Ok, Dania. ¿Me puede ayudar con el último párrafo, por favor? Cabildos o ayuntamientos eran los gobiernos locales que controlaban y tenían un registro de la colonia. El regidor era el funcionario que tomaba decisiones las cuales convenieran a los reyes. Convenieran. Ok, gracias. Ok, entonces ahí, los cabildos o ayuntamientos eran dirigidos por gobiernos locales. Okay, había un grupo, a pesar de que se encontraba las capitanías generales, se encontraban también los virreinatos, las audiencias. Los cabildos eran grupos de personajes, ¿verdad? O personas que se dedicaban a gobernar, a controlar. Tenían un registro de cuántas, digámoslo así, de cuántas personas vivían en la colonia, quiénes eran reconocidos, quiénes eran los esclavos, quiénes eran los trabajadores. Entonces, había, en este caso, como un alcalde, digámoslo así, un regidor, que era quien dirigía y tomaba decisiones, las cuales fueran convenientes para los reyes de España. Y ahí tenemos las imágenes, las capitanías generales dirigidas por los militares y los cabildos, que eran como gobiernos pequeños dentro de las colonias, que tomaban decisiones las cuales fueran las apropiadas para los reyes. Y ahí los tenemos. Vean, tenemos la segunda imagen. ¿Ok? Ahora tenemos las actividades del libro de texto. Vamos a desarrollar la actividad número 1 de la página 157. Y tenemos ahí, responde con la información correspondiente. Ok. Pregunta para Diego de León. ¿Cuáles fueron los principales aspectos que cambiaron al instituirse la colonia? Ok. ¿Alguna noción de como respuesta? Diego. Lo económico, que antes era de trueques. Ok. ¿Qué más? Ok, gracias, Diego, gracias. Lo económico. Social, mister. Lo social. Ok, Dania, gracias. Ok, gracias. Entonces tenemos ahí lo político también. Vamos a ver como respuesta lo económico, lo político, lo social. Correcto, los felicito, chicos. Entonces cambió el sistema económico que las civilizaciones indígenas tenían, cambió el sistema político y cambió también la posición social o los estatus sociales que ellos tenían. Seguimos. Segunda pregunta. ¿Cuál era la función de la Casa de Contratación de Sevilla? Ok. Pregunta para Aarón. Aarón, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Alguna noción de lo que... Yo creo que yo me acuerdo, que controlaba el comercio y los que llegaban a América. Okay. Porque los otros países españoles también se querían aprovechar de las riquezas. Entonces no podían dejar que pasara eso y tenían que proteger sus riquezas y para eso la crearon. Ok, gracias. Gracias, Aarón. Entonces tenemos ahí, ¿cuál era la función de la Casa de Contratación de Sevilla? Y tenemos como respuesta, permítanme, controlar el comercio, exactamente como dijo Aarón, y la navegación entre España y América para evitar que otros países europeos se beneficiaran de las riquezas americanas que ellos ya habían obtenido. Y como la última pregunta tenemos, ¿quiénes eran los representantes del rey de España en los territorios conquistados? Ok, respuesta, tenemos... Virreinatos. Exacto, gracias. Bueno, muchas gracias, chicos, por su atención. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Seguimos en contacto, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues me pueden escribir, me pueden llamar. Y seguimos en contacto, ¿verdad? Me pueden enviar las actividades que tenemos. Gracias a todos por participar. ¿Verdad? Los felicito por lo que han hecho. Mister. Adiós, Dania. Adiós, Michelle. Adiós, mister. Adiós. Nos el viernes. Bye, mister. Adiós hasta el viernes. Adiós, Kevin. Mañana voy a jugar donde mi primo. Adiós, mister. Ok, adiós. Recuerden enviar actividades.